Ok. Ahora vamos a ver la segunda parte de esto. Hemos analizado cuando los buffers son infinitos. Vamos a analizar ahora cuando los buffers son cero. Y luego vamos a ver un caso cuando el buffer es finito, ¿ya? Y sobre todo la importancia de hacer este análisis. Vamos a ver qué resultados se obtiene y cómo interpretar esos resultados, que tienen relevancia a nivel ya operacional, como en el anterior ejemplo. Decidir cuál máquina vamos a cambiar es primordial. Ahí se va todo el dinero, todo lo que vamos a invertir, digamos. ¿Qué quiere decir? Entonces acá tenemos lo siguiente. Tac, 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 ¿dónde estamos? Tenemos acá una línea en la cual tenemos máquina tras máquina, tras máquina, tras máquina, y no existe ningún buffer. Estamos con buffer cero, ¿ya? No hay acumulación de piezas al medio, acumulación de piezas al medio, que hemos visto que nos ayuda a mejorar el rendimiento. No hay ningún, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tenemos que todo va a correr, ¿ya? A la velocidad, una velocidad constante. Todo va a estar determinado por el que toma más tiempo en sacar una pieza o el que tenga menor rapidez, digamos, ¿no? Por más de que este vaya súper rápido, si este va a la mitad de velocidad, pues todo va a ir a esa mitad de velocidad. Y lo que es evidente, si es que una máquina falla, cualquiera, todo se bloquea. Si esta falla, todo se bloquea. Si esta falla, todo se bloquea, ¿ya? Si la 3 falla, todo se bloquea. Entonces eso ya podríamos deducir, ¿ya? De manera lógica. ¿Dónde estamos? Acá, compartir pantalla. Entonces, cualquiera que falle produce que toda la línea, ¿ya? Tenga que esperar. Entonces, que no se produzca nada en ese tiempo. Por lo tanto, en este caso, el production rate no va a ser igual al production rate de la máquina más lenta, ¿ya? Si este va a parar, ¿ya? No voy a ir al ritmo de que este pare y se renueve. Digamos que este es el más lento. Entonces, si este de acá va a parar muy seguido, ¿ya? El production rate no va a ser simplemente determinado por la velocidad a la que este vaya a parar, reparar, parar, reparar. Porque a esto se va a añadir, digamos, o va a perjudicar, se va a añadir de manera negativa las veces que este se va a parar, porque cuando este se para, también todo se para. Entonces, repito, el production rate no va a ser simplemente determinado o igual al production rate de la máquina más lenta, sino va a ser aún más, algo más pequeño. Va a ser determinado también por los otros. Entonces, tenemos el caso evidente, ¿ya? Si todos circulan de manera constante y todos funcionan bien, ¿ya? No tienen tiempos de reparación y demás, el production rate, ¿ya? Va a depender del máximo operation time que pueda haber. ¿Ok? En el caso que todo circule, ¿no? Acá era un caso de que paraba de vez en cuando. En el caso de que todo circule sin ninguna falla, pues el production rate va a ser la inversa del tiempo de operación más grande, o lo que sería equivalente, el production rate va a ser proporcional al production rate del más lento, en el caso de que no haya fallas, ¿ya? En este caso,
si quisiéramos, si estamos en un caso, digamos, cercano a esto, no ideal, pero cercano a algo similar, lo que vamos a querer es que no haya alguien que vaya más lento que todos, porque eso va a retrasar a todo el mundo. Entonces lo que haríamos es hacer un line balancing, que lo que significa es distribuir las tareas de manera lo más equitativa a las máquinas. ¿Ya? Por ejemplo, si este de acá va bien rápido, opera las cosas bien rápido, y este de acá opera las cosas lento, a la mitad de velocidad, pues intentar reorganizar de tal manera que a esta máquina haga dos tareas en su proceso, digamos, ver si hay la manera de que haga el doble de tareas que el que va lento, de tal manera que el flujo al final de toda esta máquina va a ser el mismo que el flujo de acá. Estamos como redistribuyendo las tareas para maximizar el más lento. ¿Ok? Y así maximizar el production rate. Pero esto es cuando las máquinas son muy cercanas a no fallar. ¿Ok? Ahora, si estamos ahora con máquinas que fallan, ¿ok? Si estamos en un contexto TDF, Time Dependent Failure, les recuerdo que este término significa que la máquina puede fallar inclusive si está inactiva, ¿ya? Si es que solamente puede fallar cuando está operando, es ODF. Pero si puede fallar sin hacer nada, es TDF. Estamos en ese contexto. Tenemos que la eficacia de cada máquina va a estar dado por esta ecuación. Ya lo hemos visto varias veces. ¿Ya? Para cada máquina. Y esta eficacia va a ser al final la probabilidad, ¿ya? En la que la máquina va a ser operacional, ¿no? Si tengo una eficacia del 99%, entonces también esa es la probabilidad de que voy a encontrar la máquina, de cada 99, de cada 100 veces 99 va a estar funcionando y una justamente no va a estar funcionando por algún motivo de reparación, mantenimiento exacto, etc. Como estas máquinas ya son independientes, ¿ok? La probabilidad de que todas las máquinas sean operacionales va a ser la multiplicación de probabilidades, ¿no? Cuando tenemos eventos independientes, sabemos que tenemos que la probabilidad es simplemente la multiplicación. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que todo esté funcionando, ¿ok? O la eficacia de toda la línea, al final va a ser la multiplicación de las eficacias de cada línea. Tendríamos esta ecuación, ¿ya? El production rate o la eficacia, que sería proporcional a la eficacia de toda la línea, va a ser la multiplicación de todas las eficacias individuales. Esto en el contexto TDF. Si estamos en un contexto ODF, donde la máquina no puede fallar si está inactiva, ¿ya? ¿Cuándo está inactiva? Cuando los de adelante estén funcionando mal, entonces los de atrás, por X motivo, están inactivos. Pero no significa que no están haciendo nada, pero no significa que no están haciendo nada porque están en reparación, simplemente están inactivos. Entonces, cuando esté inactivo, no puede fallar. ODF, lo contrario, el otro del contexto. Vamos a decir que el comportamiento de falla y reparación sigue nuestra serie geométrica, nuestra distribución geométrica, que ya la conocemos bastante bien en un caso discreto, ¿ya? Entonces, como estamos en un caso discreto, distribución geométrica, ya hemos visto que la probabilidad en la que vaya a fallar, que es la inversa del mean time to fail,
¿ya? Es P. Y R es la inversa del mean time to repair, que sería la probabilidad con la que va a salir de la falla y va a ser reparado. ¿Ok? Y cada máquina tiene su propio P y su propio R. ¿Ya? Este tiene su P3, su R3, este tiene su P5, su R5, etc. Encontraríamos ya que el production rate a la que esta línea va a funcionar va a ser esto de acá, en un contexto ODF, ¿ya? Nos va a dar esta ecuación, ya que se llama Busacot 0 buffer, ¿ya? Él la debe desarrollar. Da esta ecuación, ¿ya? Voy a deducir o voy a mencionar de dónde sale esta ecuación, que es más complicada que la que hemos visto acá, ¿no? Cuando tenemos un contexto TDF, que la máquina puede fallar si es que está inactiva, ¿ya? Hemos encontrado que simplemente es la multiplicación de cada eficacia de cada máquina. Pero si está en un contexto DF, es decir, que no puede fallar cuando no esté funcionando, ¿ya? Que es en la mayoría de los casos se da eso, de cuando no esté funcionando, no esperemos que aumente su probabilidad de falla. Solamente justamente cuando funciona estamos haciendo correr la garantía, podríamos decir. ¿Ok? Llegamos a esta fórmula. Entonces, ¿cómo se llega a esta fórmula? Acá tengo un video, un ratito, déjenme ver. Estamos, ¿dónde? ¿En qué parte? Estamos acá. No, todavía no hay video. ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Pues decimos lo siguiente. Supongamos que tenemos solamente una máquina, ¿ya? Si tenemos solamente una máquina, ¿ya? Acá, este K, por si acaso, es igual el número de máquinas. Entonces, 1 más la sumatoria de todas las máquinas. Si tuviéramos solamente una, ¿ya? Una entrada, una salida, K igual 1, esta ecuación de acá se volvería esto de acá, ¿ok? Y eso nos da esto de acá, y es un valor que conocemos. Esto es lo que hemos encontrado previamente, lo que uno de ustedes me ha dicho hace un momento, la eficacia de una máquina con una distribución geométrica es R sobre R más P. ¿Ok? Ahora, tenemos varias máquinas. Tenemos lo siguiente. Vamos a hacer una aproximación de tal manera que vamos a decir que solamente hay una máquina que se arruina a la vez. ¿Ya? Entonces estamos en el tiempo, estamos en verde, todo funciona bien y en este tiempo la 3 funciona mal. Luego todo funciona bien y luego la 5 funciona mal y así sucesivamente, ¿ya? Y vamos a asumir, para simplificar, que solamente una máquina a la vez está funcionando mal. No se sobreponen funcionamientos al mismo tiempo. Entonces, en todo este tiempo total, vamos a decir que ha habido T operation times. ¿Ya? Y en este todo tiempo de T operation times, la máquina 1, ¿ya? Ha fallado MI minúscula veces, digamos 2 veces. Entonces, MI es el número de veces que ha fallado la máquina 1. La máquina 3 ha fallado M3 veces. M3 es 5, digamos. Entonces ha fallado la máquina 3, ha fallado 5 veces. ¿Ya? Entonces MI es el número de veces que falla la máquina durante todo este tiempo de operación. En el caso hipotético que no hubiera habido ninguna falla, ¿ya? En ese caso hipotético, la línea produciría exactamente T piezas. ¿Ok? Si en todo este transcurso de tiempo ha habido T operaciones por tiempo, si es que no hubiera habido estos rojos, pues hubiéramos sacado la misma cantidad de piezas. A causa de estos rojos, pues sacamos menos piezas que el número de tiempos
operation times que ha pasado. ¿Ok? Ahora. Si quisiéramos saber cuánto vale la suma de todos estos tiempos en los cuales nos hemos parado porque alguna máquina ha fallado, a eso llamamos D. D es la suma de los momentos en que la línea no funciona. Y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre R1, ¿ya? Este es el tiempo en que falla la primera máquina, ¿ok? Pero la primera máquina falla 3 veces y eso llamamos MI. Hemos dicho que MI es el número de veces que falla, ¿ok? Más el tiempo que falla la máquina 2, sabemos que es 1 sobre R2, esto lo hemos visto, y el tiempo, el expected time, es 1 sobre R2, pero resulta que falló 4 veces, y ese 4 es M2, ¿ya? Más bla, 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 bla. Entonces, cuando yo hago toda esta suma, para todas las máquinas, esa suma de tiempos, me va a dar el tiempo de operation times D, que es la suma de todos estos rojos. ¿Ok? Entonces ya tengo el tiempo total, tengo el tiempo acumulado, digamos, de falla, donde no va a haber operaciones, no se va a fabricar nada, ¿ya? Entonces, si quiero calcular U, ¿ya? Donde U es el tiempo operation times en la cual las máquinas están funcionando, ¿ya? ¿Qué va a ser? Pues va a ser T menos D, ¿no? Si todo esto es T operation times y la suma de los rojos es D, el tiempo que está apagado, entonces U, que es el tiempo que está activo, va a ser la suma de todos los verdes, va a ser el tiempo total menos el tiempo de los rojos, T menos D. Y voy a llegar a esta ecuación. Finalmente, lo que puedo decir es si toda la línea está produciendo en verde U, ¿ya? Está activa en promedio U, ¿ya? Cuando yo multiplique U por la probabilidad de la línea 1, digamos, U por la probabilidad de la línea 1 en que vaya a parar, ¿ok? Que va a estar en down, esto me va a dar exactamente MI, ¿no? Si el número de veces que la línea está, U es el número de veces que toda la línea está encendida. Si eso se multiplico por la probabilidad de que la línea 1 se va a apagar, eso me da exactamente el número de veces que se apaga la línea. Entonces tengo esta ecuación más, ¿ya? Entonces de acá, tac, tac, tac. MI es PI por U. Eso lo meto acá. MI es igual a PI por U. Y voy a llegar a esta ecuación. U sale de la sumatoria. Y hago U entre T. Y U entre T es la eficacia de la línea. Cuando yo sumo todos los verdes, cuando la línea está funcionando, y lo divido entre el tiempo total, que es cuando la línea funciona, más el rojo, eso es la eficacia de la línea, lógicamente. Entonces, U entre T es la eficacia de la línea en modo ODF, y de acá hago esa algebraicamente y llego acá, y llegamos a esa ecuación que necesitaba anteriormente. ¿Ok? Acá hay que notar algo, que la production rate que estamos hallando depende no de P,
no de R, sino de la relación, de la división entre P y R. ¿Ok? Es muy importante eso. Puede ser que P no sea muy chico, puede ser que R no sea muy grande. Lo más importante es cuál es la división entre ellos. Y acá hay dos preguntas. Fíjense esta ecuación. Voy a copiar 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más la sumatoria hasta acá de P y R. Esto es el production rate o el E que acabamos de deducir. Y la pregunta es, yo quiero mejorar el production rate de mi línea de ensamblaje en este contexto de 0 buffers. ¿Ya? 0 buffers. ¿Cuál máquina debo mejorar? ¿La más lenta? ¿La más rápida? ¿Cuál? Ahí la otra pregunta, que es la misma que hemos hecho antes. ¿Qué pasa si en lugar de mejorar la más óptima, mejoro otra? ¿Va a haber un cambio o no va a haber un cambio? Hemos visto que en el anterior caso no había un cambio. Entonces, igual, por 5 puntos, ¿qué respondería? Hay que mejorar la... ¿De qué depende para optimizar este resultado? ¿Cuál máquina, cuál I habría que mejorar? ¿Alguien visualiza? Tendríamos que mejorar ya el que tenga el más grande de esa división. Fíjense. Si yo quiero... un ratito. Tac, tac, tac. Inge, Sí, esa sumatoria, mientras tiende a 0, el PR sería 1, ¿no? sí. Lo que queremos Eso es... sería lo más óptimo. Lo más óptimo es minimizar esto. ¿Ya? Sí. Para minimizar esto, minimizar esto. ¿Cuál máquina? Yo tengo cierto budget, tengo cierta plata. Minimizar. Solamente puedo invertir en una máquina. ¿Cuál voy a elegir? Tengo que minimizar esto. Voy a elegir la que tenga el más grande, la máquina que tenga más grande PI sobre RI, ¿ya? Y voy a hacer de tal manera que voy a reducir ese valor para el que he escogido. Repito, esta es una sumatoria, ¿no? Quiero que sea lo más pequeño, quiero que sea lo más pequeño. ¿Cuál máquina voy a elegir? Pues el que tenga el más grande. Y ese que tiene más grande es el que está afectando mi PR. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir este coeficiente. ¿Y cómo lo reduzco? Pues ya sea reduciendo su PI o ya sea reduciendo su R. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar si yo mejoro, si tengo más plata y mejoro otra máquina aparte? O tal vez me equivoco y mejoro otra en lugar de la correspondiente, la correcta. En el anterior ejemplo habíamos visto que no vamos a cambiar en nada el flujo, ¿no? Acá lo que vemos es que va a haber cierta mejora, no la más óptima, pero va a haber cierta mejora, porque si yo mejoro otra máquina, voy a mejorar otro PI, otro RI, voy a hacer que esto sea más pequeño, no lo más pequeño, pero voy a reducirlo, y al reducir esto va a crecer, ¿ya? Entonces, si mejoramos otro, va a haber mejoras, ¿ya? Va a haber mejoras, ¿ya?
pero no la más óptima. Ahora, ¿cuándo sería interesante algo de este estilo? Cuando la máquina que quiero mejorar, la más óptima, resulta que es bastante cara mejorarla. Entonces digo, entonces mejor otra que me va a salir mucho más barato y voy a mejorar mi production rate, no de la manera más óptima, pero la voy a mejorar más, voy a mejorar algo de lo que ya estaba antes, respecto a lo que estaba antes. ¿Ok? ¿Está claro, verdad? Sí, sí, Inge, gracias. Ok. Y acá, si hacemos una simulación, ya fíjense, un ratito, ¿cómo es esto? Acá es el número de máquinas, ok. Y acá tengo PI. Ok, entonces acá estamos suponiendo que todas las máquinas tienen el mismo P, ¿ya? Y mentira, acá estamos asumiendo que todas son, tienen cierto P, ¿ya? Y hay una que tiene un PI diferente. Y ahora veo cómo, esto es el production rate, ¿ya? Cómo el production rate va a cambiar en función de esa única máquina, ¿ya? En función de cuán mala es, ¿no? Entonces, si tiene un P muy pequeño, el production rate está por acá, pero si voy creciendo el P, ¿ya? Todas las máquinas tienen un P regular, pongámosle, iguales, y este de acá, una de las máquinas, hago crecer su ineficacia, ¿ok? Cada vez más ineficaz, vemos que el production rate decrece de esta manera, ¿ok? Por otro lado, también podemos observar lo siguiente. Tenemos acá el número de máquinas. Entonces, el número de máquinas también afecta en este tipo de línea. Acá sigue siendo el production rate, ¿ya? En el contexto, ¿cuál es el último que hemos visto? Hemos visto el el ODF. Ya, en el último que acabamos de ver, el ODF es el rojo, lo último que acabamos de ver, con esa fórmula medio rara. Vemos que mientras más máquinas hay, también disminuye el production rate, ¿ya? Y para el TDF, que es el primerito que hemos visto, que era el más sencillo, ¿ya? Cuando recuerdo que el E del TDF es simplemente la multiplicación de las eficacias de cada máquina, ¿ok? Vemos que mientras más máquinas hay, también va a haber, el production rate va a ser más bajo, ¿ok? Y es más bajo que el ODF, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ODF me dice que una máquina no puede arruinarse si no está en uso, ¿ya? En cambio, en el TDF, una máquina puede arruinarse mientras no esté en uso. Entonces hay una máquina que se bloquea y mientras se bloquea una máquina, las otras no funcionan y puede ser que por el hecho de no funcionar por algún motivo, crezca la probabilidad de que falle. Entonces puede ser de que salimos de la máquina que estaba fallando e inmediatamente entramos a la otra máquina. ¿Por qué? Porque ha corrido tiempo mientras no funcionaba y ha corrido su probabilidad de que se ponga en modo falla. ¿Ok? Es un poco lógico. Y acá vemos, para entender bien esta parte, fíjense, cuando teníamos un buffer infinito, ya hemos analizado que el production rate se estabilizaba, ya se estabilizaba a un cierto valor. Y cuando tenemos todo lo contrario, un buffer, cuando no hay buffers, ya vemos que en función de cuántas máquinas utilicemos, decaemos bastante en el production rate, ¿ya? Entonces vemos una comparación de lo que hemos visto anteriormente con el buffer infinito y ahora con el buffer cero. Acá
acá es el número de máquinas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces lo que queda ahorita es ver el último caso, que sería buffers finitos. Tenemos unos 10 minutos. Pero tal vez ya vamos a hacer esto. Vamos a adelantar un poquito la pausa. Entonces, todo el mundo me ha dicho que quiere hacer la pausa corta. Entonces, les voy a acceder a eso. Estamos a 12:20. Entonces, volvemos a las 12:50 más o menos, ¿ya? Y vamos a terminar esta parte y luego quisiera que hagan ejercicios de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Nos vemos entonces en una media hora. Buen provecho. Hasta luego.